Bien, nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Ferney Pulido y es un gusto tenerlos aquí en este espacio de conversación y actualización. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante, el roadmap de transición tecnológica que SAP SuccessFactors trae para este 2026. Y pues para hablar de esto tengo al mejor especialista en temas de SAP SuccessFactors, la persona que más conozco, que yo conozco que más sabe de SAP SuccessFactors, un gran amigo y compañero de batalla, el director de soluciones de NBC, Richard González. Richard, bienvenido. Hola Fred, buen día para todos y para las personas que nos están acompañando. Esperamos hoy apoyarlos y darles como una ilustración breve de lo que SAP viene para este 2026 como aliados estratégicos que somos nosotros para todos nuestros clientes y para quienes nos están viendo. Perfecto, claro que sí. Bueno, pero antes de iniciar, recuerden que este podcast es un espacio totalmente interactivo. Tenemos habilitado aquí abajo la cajita de preguntas y respuestas para que dejen sus inquietudes. Si de pronto por temas de tiempo no alcanzáramos a responderlo todo, pues no se preocupen. Les enviaremos las respuestas por correo y adicionalmente estarán publicadas anónimamente en nuestro sitio web www.nbc.services. Por eso es importante que dejen sus datos de contacto. Además, recuerden que contamos con canales adicionales como el correo oficial, que es nbctescucha@nbc.services, donde pueden sugerirnos temas, dejarnos historias divertidas del mundo de recursos humanos, preguntas abiertas o incluso postularse si quieren participar en un episodio de miércoles de NBC. Los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, como @NBC Services. En YouTube nos encuentran como NBC Services Rayal Piso Co. Y recuerden, si necesitan apoyo en implementación, soporte o mejoras de SAP SuccessFactors, NBC es su mejor aliado en toda Latinoamérica. Bueno, Richie, entrando en materia, el tema de hoy nace directamente ya que algunas personas se comunicaron con nosotros, de hecho muchas personas, fue una oleada de correos que nos llegaron después de los dos episodios anteriores, uno que hablamos sobre la migración de onboarding 1.0 a 2.0 y otro sobre la llegada de Smart Recruiters al ecosistema de SAP. Como recibimos tantas solicitudes, entonces decidimos hacer un capítulo más general, uno global, donde tengamos la visión completa de qué es lo que viene para este 26, qué cambios hay que tener pendientes, qué cosas ya están en funcionamiento y de pronto su empresa aún no la han empezado a desarrollar. Entonces, pues vámonos con eso a ver cómo se desarrolla el tema, Richie. Entonces, ¿cómo es la agenda de esta sesión? Entonces, primero que nada, vamos a cubrir cuatro grandes objetivos. Primero es entender los retiros y reemplazos claves en SAP SuccessFactors. Segundo, vamos a revisar las fechas críticas y finalizar las finalizaciones, perdón, de desarrollos o de mantenimiento o que definitivamente van a ser borradas de las aplicaciones de los módulos de SAP. Conocer cuáles son las recomendaciones de migración para que estemos alineados al roadmap y no nos coja el tiempo. Y como cuarto, preparar las organizaciones para los ciclos que vienen, desde el 2026 al 2028, que son totalmente decisivos. Entonces, bueno, ahora sí, entremos en materia de verdad. Arrancamos con uno de los temas más urgentes y que más impacto tiene, Rich, la transición obligatoria de los reportes Legacy a Story Reports. Cuéntenos cómo es este tema. Bueno, este punto es importante tener claridad, que pues, no es que SAP lo haya sacado ahorita, digamos, en este último, en lo que fue el H2 del 2025 a lo que hoy viene el H1 del 2026. Ujú. Eso, como decimos, es una crónica de una muerte anunciada literal. Viene ya trabajándose en ciertos aspectos. La idea es que podamos llevar ese inventario de reportería que hoy en día tenemos entre las organizaciones hacia lo que hoy en día es People Stories. People Stories de todas Ok. maneras tiene unos prerequisitos que hay que ser claros con todos nuestros clientes y con nuestros aliados. No es habilitar el componente, ¿no? El habilitar el componente requiere de unos esfuerzos que es habilitar el IaaS, el Identity Authentication Service. El tema de la conexión o el logueo ya tiene que ser tanto multifactor o un solo factor, de acuerdo a la conexión correspondiente. Tiene que haber esa sincronización de empleado central versus historias para poder qué gano yo como cliente, llamémoslo de esa manera, qué yo gano y qué es lo que SAP le está brindando la herramienta. Ya no vas a tener por separado el componente de reportería por módulos. Entonces, si yo anteriormente tenía LMS, solo en el módulo de LMS podía ver la reportería de LMS. Si yo tenía empleado central, podía tener Canvas y podía tener tabla. Si yo tenía los módulos de talento, llámese performance, llámese sucesión, llámese reclutamiento, tenía mi propio pool de reportería ya base de lo que se tenía. Hoy, ¿qué es lo que hizo SAP?
estandarizó una herramienta llamada People Histories, donde hay una variedad o una integrabilidad de todos los módulos correspondientes. De acuerdo al módulo que yo tenga habilitado, es el módulo que yo puedo gestionar, pero yo ya puedo, un ejemplo, puedo traer en un reporte, yo ya puedo decir desde que el empleado tenía cuál fue su ID de requerimiento de requisición, cuándo fue la fecha de la carta oferta, en qué cargo está contratado, cuál es su salario, cuántos cursos tengo, en un mismo reporte, que anteriormente no lo tenían, digamos, bajo ese pool de datos. Puede generar reportería tipo dashboard con temas gráficos que sean más predictivos para entregar a las gerencias, que sean un poco más analíticos, llamémoslo de esa manera, a través de tableros o controles que se pueden generar por este tipo de tecnología llamado People Histories. Y esta es la invitación de pronto a los clientes que de pronto todavía en su plan estratégico de migración no lo han llevado, es el momento, ¿sí? El momento y es ya. Es decir, antes de que se cierre el primer Q del 2026, hay que ya tener ese inventario de reportería y buscar el aliado, bien sea NBC o como ustedes lo tengan, si son por soporte interno, de poder ya empezar a ejercer esos prerequisitos, habilitar esos componentes para poder ya tener hoy People Stories dentro de ese proceso. Como lo decimos y lo Y, tenemos marcado, ya hay un fin de desarrollo y que ya SAP dijo, yo voy a soportar Canvas hasta el 21 de noviembre del 2025. Vuelvo y digo, no es que lo hayan sacado en el último H del 2025 ni en el primer H del 2026, simplemente ellos ya vienen referenciados y dijeron, lo voy a soportar como componente. Incluso ya proyectos nuevos, incluso para la consultoría o para clientes que están especializados en comprar algún componente, tienen módulos como reclutamiento, LMS y se van a incorporar a la central de empleado, ya es un requisito tener el historia. ¿Sí? Y eso que surge que ya hay que habilitar un nuevo componente, un nuevo servicio, un nuevo pool de reportería que la herramienta hoy en día está brindando. claro, y este es un punto crítico para cualquier área de recursos humanos, porque es tener toda la data, en lugar de tenerla en casilleritos separados, organizada, eso sí, traerla toda a un solo punto para poder tomar decisiones más estratégicas y de manera mucho más ordenada. Entonces, es Así es. importantísimo, fíjense, ya el soporte fue hasta el 21 de noviembre del año pasado, quiere decir que quienes ya en este momento aún tengan reportes legacy vivos, es muy probable que ya estén teniendo inconvenientes de mantenimiento o temas de desempeño, puede que se le esté jalando mal las métricas. Entonces, esto sí o sí hay que revisarlo. Ya saben, contáctese con el NBC para que miremos este punto. Bien, aquí vamos a hacer un recorderis rápido frente al tema que vimos hace un par de sesiones en miércoles de NBC. Y es esta migración, este cambio más bien de onboarding 1.0 a onboarding 2.0, Richie. ¿Cómo es esto? Bueno, este cambio es inminente y hay que ser muy sinceros y muy coherentes. El onboarding 1.0 trabajaba bajo un modelo, llamémoslo, básico, Ujú, donde suplía ciertas necesidades de los negocios. No voy a decir que no logró o no llegó a ser estratégico entre las organizaciones, pero como todo evoluciona, hay que dar el siguiente paso. Ese siguiente paso es que, ¿qué gano yo teniendo onboarding 1.0 llevándolo al onboarding 2.0? Primero voy a tener ya un catálogo de campos relacionados con mi misma configuración que puedo tener en empleado central. ¿Qué quiere decir? Que yo ya puedo empezar a compartir catálogo de listas, catálogo de campos, puedo generar reglas de negocio que tengan que ver respectivamente con el proceso del onboarding. Recuerden que el onboarding ok, no es solo el proceso de incorporación, eso viene lo que es el crossboarding y el offboarding, vienen ujú, amarrados a ese proceso fundamental. Hay que llevarlo, sí, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Hay procesos que se pueden heredar, sí. Hay formatos que yo puedo heredar, sí. Pero recuerden que en este momento estamos en la vanguardia de transición tecnológica. Cuando digo la vanguardia de transición tecnológica, quiere decir que ya la IA está inmersa, que ya hay optimización de procesos, que ya hay una integrabilidad de los datos y tanto del proceso. Ya el proceso pasa del reclutamiento actual, pasa al onboarding, del onboarding pasa a empleado central, o si estoy desde empleado central, tengo a nivel de procesos como promociones, transferencias, algún tipo de movimiento que van a sufrir los colaboradores llamados en el crossboarding. Yo también puedo disparar esos tipos de tareas y ya es un poco más dinámico, más predictivo y va muy amarrado a la opción que acabamos de ver. Ya el hecho de estar en un onboarding 2.0
el People Stories ya lo tengo inmerso porque ya hay reportería estándar que trae datos del onboarding 2.0 y adicional. Puedo empezar también a generar y a jugar con esa métrica de datos predictivos, como yo puedo decir cuántas incorporaciones hice en el mes, cuántas personas sí se les hizo la entrevista, el mensaje de bienvenida, cuántos se presentaron el primer día a trabajar. Entonces, son muchos factores que yo voy a ganar que desafortunadamente en el onboarding 1.0 no lo tenían. Entonces, en el 2.0 yo voy a ganar más que procesos, yo lo que voy a ganar es una optimización del uso de la herramienta. Entonces, súper Genial, porque eso se ve importante. reflejado en resultados. Así es. Ahora, tengamos en cuenta que este proceso de onboarding es súper, súper importante y obviamente yo como director de marketing no puedo sobreponerme a las ideas que ustedes como expertos en el área de recursos humanos tienen, pero tengan en cuenta que candidatos hay muchos, gente con muchísimo talento, pero ¿cuántos de ellos en realidad se alinean al ADN de nuestra compañía? Entonces, herramientas como Onboarding 2.0 nos ayudan a que precisamente podamos hacer ese acoplamiento entre persona y empresa para hacer que sea mucho más efectivo su proceso de aprendizaje y de crecimiento dentro de la compañía, desde el momento que llega a la compañía. Entonces, importantísimo, tengamos en cuenta porque fíjense, el fin del mantenimiento se hizo para el segundo half del 2025, o sea, ya terminó mantenimiento, ya no se va a mantener más onboarding 1.0 y va a tener soporte como tal hasta el 14 de mayo del 2026, quiere decir que de ahí para adelante ya todo lo que se haga y lo que salga va a ser 2.0, o sea que el momento es ahora, tenemos apenas que como 3 meses, 2 meses para poder eh, implementar y poder llegar al punto clave, así que el momento es ahora. No nos quedemos atrás. Importante para este punto, mm, más que la fecha, yo ya tengo que ir orquestando qué procesos son los que yo quiero llevar a evolucionar al onboarding 2.0, ¿no? Ujú, Recuerden que hay procesos que ya van a quedar un poco depreciados, que ya no van a tener ese mismo valor dentro de la organización, porque ya van a tener un nuevo concepto dentro de lo que hoy es el proceso de recursos humanos. Entonces, ujú, hay que hacer esa tarea desde ya. Vayan haciendo al interno, vayan llevando cuáles son esos grupos de roles que vamos a tener, cuáles son esos itinerarios a los que vamos a fortalecer en ese onboarding 2.0 y cuáles son los que vamos a automatizar. Recuerden que el onboarding 2.0 ya tiene una conexión, bien sea con DocuSign, de acuerdo a su gestor documental que tenga para el tema de ujú. firmas correspondientes, o el de Adobe. Cualquiera de los dos son soportados, digamos, a nivel nativo dentro de la herramienta, pero no quiere decir que si yo solo tengo esos dos no voy a poderlo hacerlo. Pues ya podemos recurrir allí a apoyarlos con temas de integración con gestores documentales, que no va a ser un poco estándar, hago la claridad, pero podemos lograrlo y llevar a ver hasta qué punto podemos optimizar también ese proceso que muchos clientes hoy en día están necesitando y lo están pidiendo a gritos literal para poder optimizar el proceso de recursos humanos. Y chévere que hagas esa claridad, Richie, porque es demasiado importante tener ya lista esa arquitectura de procesos. O sea, el momento de generar una implementación, cuando tenemos una arquitectura de procesos clara, la implementación es mucho más sencilla, más rápida e indolora. Cuando no tenemos clara esa arquitectura de procesos, en la implementación empezamos a tener choques. No, es que esto no era así, que este persona no, ya no está en este lado de la compañía, sino en este otro. Empezar a hacer cambios que empiezan a generar y a ralentizar las cosas. Entonces, importantísimo que tengamos eso claro, eso listo, para poder arrancar con este tema del cambio de onboarding. Bien, vamos a entrar a otro tema bastante interesante y es el Talent Intelligence Hub, Rich. ¿Qué viene con él para este 2026? Bueno, como todos sabíamos, veníamos trabajando el tema de lo que era el Job Profile Builder, donde hacíamos Ujú, nuestras descripciones de cargo, donde lo asociábamos a las funciones, clasificaciones para las personas que manejan central de empleado y así mismo, pues digamos, podíamos tener como un catálogo de las funciones correspondientes. Todo, vuelvo y digo, todo es inmersamente proporcional de acuerdo a lo que el mercado y a lo que las organizaciones están pidiendo. Talent Intelligent Hub nace de poder hacer esa transición del Job Profile Builder normalito hacia una transición ya un poco más estructurada, más arquitectónica, puedo tener biblioteca de habilidades, entonces yo ya puedo empezar a tener recursividad de acuerdo a lo que yo hoy en día no puedo, ya el alineamiento, digamos, la relación no va a ser de uno a uno, pueden haber muchas habilidades que se puedan relacionar con diferentes
cargos como se tiene actualmente, el tema del uso de la inteligencia artificial para yo poder aportar y apoyar a la persona que está haciendo ese proceso a nivel del performance. Recuerde que el Talent Intelligence Hub va muy amarrado al tema del módulo de Performance and Goals. Entonces yo puedo, ese performance que yo quiero fortalecer dentro de la organización, esa parte holística que yo quiero empezar a tener Ujú. dentro de mi sistema, me lo va a permitir esta herramienta. Entonces, a pesar de que ya viene trabajándose desde el 2024, parte del 2025, pero el 2026 ya es inevitable. Hay que usarlo, hay que tenerlo porque parte de lo que es Joule, van a haber filtros correspondientes por cada uno de los módulos. Entonces, mi asistente, que es Joule, para los que no conocen Joule, es el asistente correspondiente de inteligencia artificial de acuerdo a los módulos. Entonces, yo voy a poder decir, oiga, tengo cierto cargo crítico dentro de la organización y necesito generar unas expectativas de crecimiento a cierto tiempo. Tráeme unas habilidades competitivas para que pueda lograrlo a cierto periodo, a cierto límite. Sí, ya como un poco más a la vanguardia de lo que hoy en día existe en la organización. Recuerde que Joel al final del día lees lo que tú tengas dentro de tu sistema. Entonces, él se acopla de acuerdo a lo que hoy en día es la vanguardia corporativa de lo que hoy estás implementando entre SAP SuccessFactors. Mira, pues qué chévere. Y chévere esta parte del Talent Intelligence Hub, porque tecnificando nuestros procesos de recursos humanos, vamos a poder humanizar esa tecnología para poder encontrar todas esas partes humanas en las cuales tenemos que prestarle mucha más atención, pues para tener personal mucho más contento, subir evaluaciones de desempeño, subir evaluaciones de felicidad, subir una cantidad de, de ítems como tal con los cuales se evalúan nuestras áreas de recursos humanos. Entonces Sí, tengamos en cuenta que, señor. súper importante, Fred, eso que estás diciendo. Es decir, a pesar de que aporta y apoya al negocio, yo quiero hacer la claridad, no es que lo que hoy estamos diciendo en el tema del talent intelligent es lo que hoy se debe hacer, no, es una Ujú. recomendación que el mismo proveedor, en este caso fabricante SAP, está diciendo, pues utiliza esto para que tus procesos sean más óptimos y pues deja de hacer supuestos, sino ya llévalo a una realidad de lo como es tu modelo de negocio. Entonces, eso sí es súper importante porque ahí mismo incluso lo estamos dejando. Es una migración estratégica, pero no es obligatoria aún. Pero en algún momento, recuerde que a veces lo que no es obligatorio, en algún momento se va a volver obligatorio. Entonces, es un campanazo a que yo pueda decir, oiga, me están diciendo que hay un proceso que es importante, que es estratégico, no me están diciendo implementelo ya, pero es el momento de poder yo decir, o me monto al bus, o espero el camino y me va a pasar lo de la reportería, que en algún momento yo voy a, Ujú. esperé y esperé, y ya me quedé hacia el último tren. O me subo, o definitivamente me quedé obsoleto en temas de tecnológicos. No, y que definitivamente hoy por hoy quien no esté a la vanguardia en temas tecnológicos está obsoleto, se quedó Así atrás. es. Entonces es chévere que vayamos dando esos pasos a la par con SAP para poder hacer que nuestros procesos en recursos humanos sigan creciendo. Bien, Richie, ahora vamos a entrar a un tema que la verdad yo no entiendo muy bien todas estas siglas. ¿Qué es esto de SOAP APIs o Data APIs Oh, modernas? ok. Así como evolucionan los procesos de recursos humanos, evoluciona la parte de integración, ¿sí? Entonces, los modelos de integrabilidad de datos, porque recuerden que la evolución ahora van a haber agentes, van a haber inteligencia artificial predictiva, va a haber racionamiento de máquina, pero pues no, al final del día Ujú. donde nosotros como seres humanos razonables somos los que vamos a decir, sí, tiene razón, tiene viabilidad, pero hay unos momentos que hay que decir, venga, hay que poner como cierto sesgo, ¿cierto? El Ujú. tema de conexiones, entonces, es la manera de que yo me conecto con otros sistemas. Entonces, anteriormente yo tenía conexiones tipo REST, tenía un Cloud Connector, tenía un Web Dispatcher con quien yo me conectara de acuerdo al sistema operativo relacional para poder transformar a través del middleware integración llamado CPI o Integration Suite, dependiendo el plan que tenga cada uno de nuestros clientes. Es el modelo que está evolucionando las APIs a nivel de conexiones. ¿Listo? Entonces ya van a ser Ah, más ok. modernas. Ya va a ser como un drag and drop, literalmente, llamémosle de una manera para Ujú. ponerlo como en contexto lúdico.
yo ya tengo que hacer conexiones muy directas de campo a campo. Entonces ya no va a haber como ese tipo de que yo tengo que hacer el Groovy para poder hacer la transformación de un dato, porque justo empleado central me quedó con un código y monté HANA, monté el sistema aliado o alterno al que yo quiera conectarme. Entonces la idea es que podamos ya tener un lenguaje universal de conexiones. Mm. Entonces lo que SAP le está diciendo es, oiga, señores, revisemos al interno nuestras arquitecturas, nuestros modelos de conexiones de esas integraciones para que podamos llevarlo a que sean más modernas, más competitivas y que sean más que evolucionen. No que definitivamente se tengan estáticas o que se tengan a la medida. Recuerde que todo lo que es a la medida en algún momento ya no va a ser soportado. Y creo que la mayoría de clientes han tenido una u otra experiencia cuando llevamos a una customización de algún producto, lo traemos y lo queremos ejemplificar a la necesidad del negocio, pero recuerden que algo que se llama la best practice. La best practice es lo que SAP de aquí en adelante me está, me está, me está generando el proceso de cómo yo voy a conectarme con los otros sistemas. Entonces, traerlo a la mesa es importante, porque así como existen hoy y nos están acompañando personas que tienen que ver con el mundo de recursos humanos, también deberíamos generar esa necesidad en la parte de infraestructura y de la parte tecnológica. Oiga, estoy a la vanguardia en las conexiones últimas que SAP está brindando para poder conectar mis otros sistemas y en algún momento poder recurrir a inteligencia artificial en ciertos puntos de la integración. Hay que tenerlos claros. Entonces, lo dejamos claro, lo referenciamos como una de las mejoras que SAP le está apostando clientes que tenían SC que ya han migrado a S/4HANA, clientes que estaban en HCM on-premise están migrando a Employee Central Payroll, clientes que tenían el FI on-premise lo están migrando a Grow. Entonces, mira que al final del día, esos otros sistemas van evolucionando, pero yo también tengo que generar la alerta a la parte tecnológica que también deben de estar en la vanguardia y no generar después ese tipo de reproceso que me tocó hacer una reingeniería. Y digo, reingeniería es una reimplementación, un proyecto donde yo ya tengo que cambiar toda mi arquitectura. ¿Por qué? Por no haber estado pendiente de lo que SAP me está brindando a la última vanguardia de conexiones. Fíjate que es muy clave lo que estás diciendo porque estás hablando de un tema de integraciones entre diferentes tipos de software. Pero detrás de todo esto tiene que haber una súper integración entre áreas. O sea, no se trata solamente de que recursos humanos es una ruedita suelta que con SuccessFactors va a poder moverse. Sí, obviamente va a poder lograr cosas muy buenas, pero si integramos más partes, más áreas de la compañía, vamos a lograr muchos mejores procesos. Vamos a lograr agilidad, conectividad, tiempos de respuesta, o sea, todo se va a mejorar al final del día con este tema. Bien, aquí nos indican que hay un fin de mantenimiento el 17 de mayo del 2024, pero que va a estar soportado hasta el 20 de noviembre de este año. Sí, ese proceso viene evolucionando. Como que SAP primero dijo y venía el 2024, lo alargó al 2025, pero ya la postura del fabricante es a nivel tecnológico, vuelvo y digo, porque eso ya es un tema de la vanguardia, de todo lo que hay. Al 20 de noviembre del 2026 ya tenemos que haber migrado gran parte de esas conexiones, parte de lo que hay. Recuerden que algo que yo siempre les digo a los clientes es fundamental. Una cosa es arreglar datos, otra cosa es arreglar procesos. ¿Listo? Ok. No, tenemos que tener esa gran diferencia, porque si, un ejemplo, yo tengo la conectividad de esas integraciones que es ligado, no sé, cuando aprueba el presidente que es Richard González de la compañía, dispare todo tipo de novedades, funciona mientras Richard exista en una organización. Si yo ya lo tengo a Ujú. nivel de objeto estructural, llámese empleado central, llámese el módulo que ustedes estén implementando o orquestando, hay que tener claridad de que eso al final del día es método cascada, ¿no? Algo que se dañe desde el inicio, de ahí para arriba todo daña. Así pasa con el tema de las APIs. Si hay una mal definición, un gran ajuste correspondiente, pues hay que llevarlo a la vanguardia como SAP nos lo está pidiendo. Y esos lineamientos técnicos sí o sí se deben ya empezar a revisar al interno con la parte de desarrollo. Y entonces volvemos al mismo punto. Estructurar, hacer esa arquitectura de procesos, tenerla muy clara, más que personas de pronto roles, para que pueda mantener la continuidad del negocio cuando la persona se vaya por X o Y razón, y de esa manera logramos tener continuidad. Bien, otro módulo súper importante, Richie, en temas de transición, tenemos el Legacy Goal Management. Tengo entendido que este es un tema de performance and goals. Cómo es este tema de objetivos y desempeño?
Este es un tema más de cambio de interfaz, como lo veníamos Ujú. hablando con el Talent Intelligent Hub. Es esa transición correspondiente para el módulo de talento que tiene que ver con ese orquestamiento. Entonces, recuerdan, el Job Profile Builder para unas empresas no quiere decir se va a depreciar, no, se va a mantener para los que lo quieran mantener. Yo ya quiero montarme en la vanguardia, Richard, de que yo ya tenga predictivo lo que yo decía, cuáles son los sesgos, cuáles son esa biblioteca de habilidades que yo puedo reutilizar dentro de mi core de negocio. Pues yo ya no lo voy a ver por un Job Profile Builder, lo voy a ver por un Talent Intelligence Hub, que es una plataforma, es una evolución correspondiente a lo que se está planteando. No quiere decir que no, pero hay que llevarlo a poder revisar. Y esa conexión de esa evolución de lo que se llamaba el Talent Intelligent, que hoy en día se conoce como el Legacy Goal Management, ya es la Ujú. evolución de lo último que hay. Esto ya está soportado, es decir, literalmente esa transición de la anterior consola, llamémoslo de esa manera, de poder visualizar, va a estar soportada hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, hay un plan de migración que pues en su momento, pues los clientes que lo requieran ver o que lo quieran validar, lo podemos visualizar con la experta directamente del módulo de performance y podemos mirar de lo que hoy se tiene, qué tanto podemos reutilizar y cómo lo podemos potencializar para que el Talent Intelligence Hub ya sea, digamos, como ese proceso fundamental dentro del core del negocio. Buenísimo, buenísimo. O sea que ahí bien como dice la diapositiva, último módulo clásico con fecha obligatoria hacia modelo moderno. Teníamos fecha hasta diciembre de 2026. ¿Cuánto tiempo le recomiendas antes a las empresas para que comiencen a realizar este proceso? ¿Qué hay que hacer ahí antes? ¿O cómo es ahí Bueno, el tema? así como evolucionan los requerimientos de SAP, los proyectos también evolucionan. Y quiero ser muy Ujú. claro y conciso. Ya el tema de proyectos que uno decía, "Ah, nos vamos a demorar 6 meses, nos vamos a demorar, no, esto ya es mito, ¿sí? Y eso es, Ujú. así como SAP exige vanguardia para los clientes, tanto para la consultoría también existe. Entonces, Claro. ¿qué es importante? Por lo menos en este primer Q, ya identificar la necesidad de mi proceso. ¿Cuál es la necesidad de mi proceso? Ah, venga, quiero tener la biblioteca de habilidades, yo ya quiero generar este marco de competencias, quiero restablecerlas, quiero generar un nuevo valor a nivel de performance, todo el proceso allá en interno, para poderlo ejecutarlo por lo menos en el segundo Q o parte entre mayo, diría yo, más o menos entre mayo y julio, estar en ese proceso de estabilización y ya configuración del nuevo proyecto, para que ya lo que es septiembre, agosto, septiembre, estemos ya en proceso de estabilización y diciembre pues ya no nos llegue la vanguardia y decir, oiga, quedamos obsoletos porque no arrancamos en un proceso como tal, ¿listo? Entonces, Chévere. casi siempre ese punto zip que yo digo a las configuraciones, hay que tenerlo en la claridad. Entonces, esta sesión, hagamos la claridad también, es para generar esa alerta, como decimos, alerta naranja de poder decir, en algún momento esto va a cambiar de categoría y la categoría en algún momento pues ya va a ser crítica para mi negocio. Entonces, y sé que pues es el momento que estamos planteando esa línea estratégica del 2026. Hay muchas empresas que son muy juiciosas y lo hacen finalizando el 2025, ya hice toda la vanguardia que viene el 2026, pero como esto es una evolución tecnológica, todos los meses va a cambiar. Entonces, siempre estar Claro. como, siempre indagando y revisando hacia dónde va la marea. ¿Listo? Ahora que fíjate en la velocidad que está creciendo todo este tema de tecnología. El año pasado no nos imaginábamos tener inteligencia artificial. Hoy por hoy la tenemos hasta en el microondas. En todo la contamos, pero así mismo puede suceder acá. Puede que venga algo mucho más rápido, mucho más moderno que requiera que estos cambios se hagan mucho más pronto. Entonces, por eso aquí aprovecho de hacer una pautica publicitaria de NBC. Somos expertos en SAP SuccessFactors. Somos de los pocos partners boutique especializados en SAP SuccessFactors. Quiere decir que en nuestro corazón lo que nosotros respiramos es recursos humanos dentro del mundo de SAP. Entonces la mejor opción es llámenos. Revisamos opciones. Si quieren podemos hacer un diagnóstico gratuito donde hagamos como ese plan de trabajo para el 2026. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Para qué fecha podemos comenzar? Más o menos qué es lo que está haciendo falta y cuáles son las recomendaciones de tener listo para llegar a ese momento de la implementación con estos cambios. Bueno, continuemos, Richie. Entramos con un tema de Employee Central, Employee Central Service Center, que es una nueva plataforma unificada de servicios empresariales. ¿Cómo es este tema, Richie?
Bueno, no todos los clientes tienen empleado el Service Center Ujú. habilitado. Pero pues para las personas que no lo conocen o requieren, digamos, generar, son procesos que se orquestan a través como una gestión de tickets, llamémoslo de esa manera, desde el proceso Ok. de recursos humanos. Entonces, anteriormente era una plataforma muy básica, llamémoslo de esa manera, donde sí tenía conexión, donde yo podía generar la solicitud, me disparaba el número de tickets, me generaban la correspondiente apoyo que tuviera que ver con el tema de recursos humanos. Esto es básicamente, ¿cuál es el núcleo que hay? Pues si yo tengo empleado central, pues y lo quiero implementar, lo puedo hacer. Ahora hay una plataforma unificada un poco más robusta que me va a ayudar no solo a poner un ticket, hago la claridad, va a ser un poco más como intuitivo de cómo poder solucionar. Si ya definitivamente en ese primer nivel base yo tengo contemplado de cómo se trabaja, de cómo lo hago y lo puedo llegar a gestionar, pues voy a evitar reprocesos o abastecimiento de cosas innecesarias al área de TI. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro. Si yo lo tengo hoy en día y no le estoy dando el uso apropiado, pues revisémoslo, cómo lo podemos potencializar para que ahora sea una nueva plataforma integrada, ya tiene temas más de inteligencia artificial, tiene un tema más de poder gestionar y que la persona en realidad sienta que la herramienta es un apoyo correspondiente para la gestión de todo lo que tiene que ver con datos de empleado central. Importantes fechas. El desarrollo final fue liberado en el 2024. Está soportado hasta el 31 de diciembre del 2028. Es más como para esa vanguardia de clientes que lo tienen y lo van a potencializar, pero la idea es poderlo ya ir orquestando. Vuelvo y digo, así como pasaba con el tema del Talent Intelligence Hub, eh, se referencia, se dice lo bueno, lo que puede aportar al negocio, no quiere decir que es obligatorio traerlo, o no quiere decir que si yo tengo empleado central ahora tengo que tener el Service Center Enterprise Service Management, no, no quiere decir, pero para las personas que lo están implementando y lo están llevando y lo quieren seguir potencializando, esas son las fechas correspondientes. Súper. Entonces, hablamos de que no es un cambio inmediato, pero sí requiere un rediseño, pues para quienes lo tengan implementado, un rediseño de procesos, servicios, automatizaciones. Igual es importante que lo vayamos estudiando, porque pues a futuro lo que viene es que todo esto se integre para dar una experiencia mucho mayor a a las empresas. Bien, Richie, vamos a hablar de algo que ya hablamos hace muy poco en miércoles de NBC, y es este tema de Smart Recruiters. Él viene a reemplazar reclutamiento, según entendí, o cómo es el tema ahí. Reclutamiento, bueno, ¿qué va a pasar para nuestros clientes que tienen reclutamiento? No quiere decir que no se va a seguir soportando ni que ustedes van a poder seguir llevando los procesos Ah, en el reclutamiento actual. Pero sí ya hay así como existió el onboarding 2.0, que en algún momento SAP dijo, va a salir onboarding 2.0, pues hay clientes que esperaron tanto y llegaron al momento de hoy de decir, ya me toca migrar al 2.0. Smart Recruiters es una plataforma, llamémoslo, más a la vanguardia tecnológica de lo que hoy SAP está en el mercado. Tiene su propia IA, tiene sus propios procesos más automatizados, va a tener conexiones con empleado central, va a tener conexiones con onboarding 2.0, ¿sí? Pero quiero ser muy, 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 muy directo y el mundo de RCM, el generar el formulario de reclutamiento, generar la publicación de la vacante a las plataformas, llámese LinkedIn, llámese el empleo, llámese donde usted tenga pautado, ese proceso va a cambiar y va a madurar un poco. ¿Cómo lo vamos a madurar? A través de Smart Recruiters. ¿Listo? ¿Qué es el momento? Si se dieron cuenta, creo que está para el 2028 más o menos, está planteado el proceso, son más o menos de 3 a 5 años como que dura esa transición. Si hay procesos que ya podemos empezar a automatizar y dentro del plan de estratégico del negocio está en madurar el proceso de reclutamiento de las organizaciones, lo podemos ir apoyando y apalancando. Para clientes que no tienen reclutamiento de RCM o RMK, llamados los módulos, ahorita si ustedes quisieran trabajar el módulo de reclutamiento, lo tienen planificado entre el 2026, el módulo que ya se implementa es Smart Recruiters. ¿Listo? Eso mm, es para los clientes nuevos, hago la claridad. Ya nos vamos a trabajar a través de un modelo
más predictivo, que va a ser un poco más de sesgos. Entonces ya en realidad me va a generar a mí, me va a evaluar a un candidato desde que sube la hoja de vida, ya me le va a dar una puntuación, ya me va a decir cuáles son las habilidades que tiene el candidato, cuáles son sus fortalezas, hasta sus hobbies, literalmente, cuál es el hobby que más le gusta a la persona. Y así mismo yo puedo empezar a generar el modelo. Y cuando yo digo el modelo es a través de patrones que uno a través de la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas hoy en día, uno puede generar ese patrón de ese candidato ideal, ¿cierto? Entonces yo digo, mire, yo quisiera que tuviera, que fuera experto en recursos humanos, que tuviera un inglés a cierto nivel, que tenga cierto tema de razonamiento. Entonces, esos patrones se van al final del día, ya con Smart Recruiters, van a ser un poco más predictivos y van a ser más de sesgos y me van a entregar a un candidato pues más idóneo para que tenga mi ADN como organización. Entonces, súper importante que lo tengamos claro. ¿Listo? Qué bueno que podamos tener esto pendiente. Ojalá pudiéramos hacerlo pronto porque se ve bastante interesante. Ahora el tema de que tenga su propia IA integrada, Winston, que es ese asistente para ayudarnos en ese tema de reclutamiento, pues hombre, nos va a liberar muchísimo tiempo para podernos dedicar, como siempre decimos en miércoles de NBC, y tal vez debe ser como, deberíamos como buscar la forma de que fuera nuestro pilar, menos operatividad, más estrategia. Así es. Así es. Bien, bueno. Y Smart Recruiters, a eso le está apuntando SAP, a que sea el pionero. Y por eso dirán ustedes, pero venga, Richard, estoy un poquito. Tengo Joel y tengo Winston. Sí. Joel, netamente procesos, ya cuando la persona está contratada. ¿Listo? Winston, porque es una IA diferente, porque es una IA que va más, digamos, a público. Entonces va a estar más relacionada con el candidato. Y recuerden que el candidato en este momento no hace parte de la organización. Entonces yo necesito conocer, empaparme de cómo es esa persona para venirle a decirle a Jules, llamen literalmente, oiga, yo tengo esta persona con estas cualidades, con estas características, con este perfil, acopla al ADN de lo que tú, Jules, conoces de sus factor, como es el ADN de la organización. Ah, ok. Entonces, al final del día, por eso son dos motores de inteligencia diferentes que se trabajan, pero al final del día, en algún momento, se van a compaginar, vuelvo y le digo, para poder limitar esos sesgos corporativos que hoy en día es el dolor de las compañías. Seamos sinceros, posiblemente no todas las compañías tenemos un mundo ideal. Quisiéramos tenerlo, pero con el tema tecnológico nos va a brindar enfocarnos más a la persona que a los procesos. ¿Listo? Y también los invitamos, aprovechemos que hace poco hicimos una sesión cerca de Smart Recruiters, entonces visiten nuestro sitio web www.nbc.services, ahí en el menú encuentran miércoles de NBC o en nuestro canal de YouTube, porque cualquiera de las dos opciones, en YouTube vas a poder ver el video, en miércoles de NBC dentro del sitio web vas a poder ver el video de lo que hablamos frente al tema de Smart Recruiters aquí en el podcast de miércoles de NBC y adicional descargar la presentación que hubo ese día para que tengas un poco más de información y puedas tomar mejores decisiones. Vamos con un tema que me interesa muchísimo, me encanta, y es el tema de inteligencia artificial generativa dentro de SuccessFactors. Entonces, ahora Sí. sí, cuéntanos quién es Joel. Bueno, Joel, básicamente para las personas que no conocen, Joel es el asistente, la inteligencia artificial de los recursos humanos. ¿Listo? Tanto para consultar un dato como para actualizar un dato o para poderme orientar en ciertos procesos que yo como organización le voy a brindar para que él tenga ese ADN corporativo. Ese es Joel. Vamos a hablar de Genia. Genia está implícitamente dentro de sus factors. ¿Por qué? Porque ya, y para los modelos tradicionales que veníamos trabajando, el tema gestor documental, pues anteriormente nosotros quemábamos o decíamos los datos, yo quiero que traiga el nombre, que traiga el salario, que traiga el cargo, ¿cierto? Ya hoy usted puede orquestar a través de Genia ese proceso de gestor documental. Entonces, a través de patrones, usted ya genera los formatos establecidos corporativos, como es la carta de referencia, como es el contrato, y este motor de inteligencia artificial se encarga de realizar el proceso interno. ¿Qué quiere decir el proceso interno? Sigue recurriendo a través de integración, sigue teniendo a través de relaciones de campos, pero ya me va a ser un poco más estratégico en el momento de generar el formato. Sí, ya va a ser un poco más dinámico, ya puede ir a leer un documento, voy a poner un ejemplo, la hoja de vida de un colaborador.
Entonces ya él tiene la capacidad, va y analiza la hoja de vida del colaborador y me puede decir dónde yo puedo fortalecer a Richard. ¿Cuáles son sus fortalezas? Incluso si dentro de la hoja de vida, no sé, la empresa pide cómo es su relación con sus familiares, hasta detalles mínimos que uno pueda pedir dentro de un proceso de algún tema documental, el Genia puede ir a leer y me puede a mí administrar y me puede, como decimos nosotros, describir un poco sin necesidad de ir a leer el documento físico de cómo está el proceso. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente la inteligencia artificial vino para aportar muchísimo en todos los procesos de las empresas. Ahora, tenemos que entender y siempre hacemos la campaña de manejarla responsablemente, ¿no? No es que ella venga a reemplazarnos o a reemplazar un cargo en específico, vienes a aportar para hacer que ese cargo tenga más tiempo disponible para generar más tareas estratégicas que generen retorno de inversión a la empresa. Entonces, qué chévere como tú lo llamaste, me gustó mucho esa descripción, es la IA generativa de recursos humanos. Buenísimo. Y aparte de que se alimenta de la información de cada empresa, no es que tenga una información global, sino que va a hablar respecto al ADN de su propia empresa, de dónde está el puesto. Entonces, buenísimo. Bien, pues vamos entonces ahora a hacer un recorderis de todo la línea de tiempo consolidada. ¿Qué es lo que se viene? ¿Para cuándo va a estar más o menos promediado en año? Aquí lo realmente importante es que tengamos siempre ese partner de confianza, esa persona experta que nos pueda brindar y tener toda esta información a mano. Por eso les recomendamos, hagan con nosotros un diagnóstico gratuito, revisemos qué es lo que se viene, qué tenemos, para dónde vamos, cómo podemos mejorar y sigamos a la vanguardia en temas de recursos humanos. Eh, Todo en una sola línea de tiempo lo tenemos. Entonces tenemos aquí todo el tema de reportes legacy pagados, onboarding 1.0, que se va a pagar ahorita en 2026, el tema del SOAP, los legacy goals, todo el tema de empleados centrales, más recruiters, que es lo que se viene. Entonces, pues, Richie, simplemente quiero recordarles a las personas que estamos listos para acompañarlos en cada una de estas transiciones, migraciones e integraciones. Tenemos un equipo súper, súper especializado, ¿cierto? Háblanos un poquito del equipo NBC. Vale. Dentro del proceso de acoplamiento, llamémoslo de manera, a las nuevas tecnologías, así como el partner, como partner estratégico, nosotros tenemos que ir también a la vanguardia de las buenas prácticas. Entonces, siéntanse libres ustedes de pedir esa asesoría. Créanos que no vamos a forjar falsas expectativas de implementaciones. Si hay cosas que están bien hechas, las vamos a mantener, porque pues lo bueno se mantiene, pero si hay cosas que hay que rehacer reingenierías, bajo el lineamiento estratégico de lo que hacia dónde le está apuntando también el negocio, porque aquí no es solo lo que apunte el proveedor, ¿no? Hago la claridad, sino es lo que el negocio en realidad está esperando de una herramienta tecnológica como SAP SuccessFactors. Entonces, siéntanse en este momento en la capacidad de pedir esa asesoría. Todos nuestros consultores tienen el bagaje de poderlos apoyar. Desde la persona que los va a acompañar en el servicio, desde la persona que va a hacer el análisis correspondiente y desde mi cabeza, la dirección de soluciones, vamos a estar allí brindándoles a ustedes todo ese apoyo estratégico que se requiere para este 2026 y poder estar a la vanguardia en el mercado, ¿no? Y ser ese aliado estratégico y qué bonito es ver evolucionar a nuestros clientes. Yo siempre se lo he dicho y lo hemos trabajado de una manera muy competitiva, porque así como existe la competencia a nivel tecnológica entre diferentes software, los clientes también tienen que ser competitivos a nivel de sus procesos. Y digo, si yo puedo optimizar un proceso donde yo me voy a enfocar un poco más al bienestar, a la persona, a fortalecer esa confianza y esa mejoría de comunicación entre empleado y compañía, es el futuro en realidad lo que hoy ya nos está brindando. Los procesos tecnológicos dejémoselo a lo que se pueda optimizar y Ujú. enfoquémonos más al proceso del recurso humano. Total, total, vamos a fidelizar las personas. Hace poco escuché una frase muy bonita de un comediante mexicano que decía que el agradecimiento es el lenguaje del corazón y cuando nosotros nos preocupamos por nuestros colaboradores, ese agradecimiento se ve reflejado en resultados positivos para la compañía. Richie, tenemos, bueno, alrededor de unas 15 preguntas en la caja, pero vamos a leer las dos primeras, ¿vale?
y vamos a darle respuesta aprovechando este par de minutitos que nos quedan. Dale. Entonces, nos preguntan primero, ¿se tienen fechas para la eliminación definitiva de reportes Canvas y tablas? Sam no va a decir exactamente el día, él simplemente va a colocar el mes, ¿sí? Ok. Puede que lo haga a inicio de mes o puede que lo haga a final de mes. ¿Qué es la recomendación? En la página de SAP están publicados, si quieren después vía retorno a las personas que estuvieron en la agenda, les mandamos la página oficial de SAP donde está todo esto que nosotros le estamos mostrando. No son fechas que está dando NBC, hago la claridad, sino son las fechas que están pautadas directamente por el fabricante y allí podemos empezar a llevar ese control. Hay cosas que debemos tener en cuenta. Una cosa son las fechas que SAP dice, pero también tenemos que estar a la vanguardia con los release. Hago esa claridad porque a veces me van a decir, no, yo contacté a NBC para que me revisara el H1 del 2026, pero ahí no me dijeron nada del tema de la reportería. Ojo. Una cosa es lo que diga el release, otra cosa es lo que venga en la vanguardia de trabajo para el 2026. Ok, perfecto, muchas gracias, Richie. Y otra, a ver, en el módulo de recruitment, ¿cómo se identifican los hobbies y demás cosas que nombraron que se podían visualizar? ¿Eso lo hace la IA? Ok, eso depende de cómo esté construido el formato del reclutamiento desde el colaborador, ¿sí? Entonces vuelvo y digo, si dentro de, yo tengo un formato de requisición netamente corporativo, donde yo solo le voy a preguntar es cuál es su aspiración salarial, cuál fue su último trabajo, cuál es en qué grado de educación formal usted se encuentra, si universitaria, pregrado, posgrado, bueno, dependiendo que usted, esos sesgos ustedes se los tienen que dar directamente al formulario de la requisición. Si en alguna parte de la requisición usted le dicen, venga, ¿qué hobbies a usted le gusta? Cantar, bailar, eso, todo ese proceso, o de pronto dentro de la estructura del formato de hoja de vida, la persona lo presenta, la IA lo puede leer y se lo empieza a generar correspondiente. No quiere decir que vengan a hacer ahora un cambio a los formatos de reclutamiento, no, hago la claridad, es como ustedes lo tengan estipulado. Si ustedes le ven el valor agregado para poderlo tener en cuenta para bienestar, lo pueden agregar. Es como, pasa como el reporte sociodemográfico. El estrato socioeconómico no es indispensable, pero a veces para ciertos campos estructurales de la organización, pues un ejemplo, yo no puedo poner una persona operacional correspondiente a cierto nivel, no sé, por el nivel de riesgo que pueda tener la persona en su sitio de trabajo versus su lugar de trabajo. Entonces, esas son cosas que a veces uno también tiene que ser muy coherente cuando pasa o fortalece ese tipo de procesos. Pero eso ya va más de acuerdo a la estrategia de recursos humanos que a la estrategia del software. Perfecto, muchas gracias, Richie. Bueno, el resto de preguntas, no se preocupen, vamos a tenerlas, como les decía al inicio de la sesión, publicadas las respuestas en nuestro sitio web www.nbc.services. Vamos a tener también, se les va a enviar a vuelta de correo a cada uno el listado de las respuestas para que puedan ir a verlas en el sitio. Pues Richie, para cerrar, me gustaría recordarle a todos que en NBS estamos listos para acompañarlos en cada una de estas transiciones, bien sean migraciones, integraciones, estrategias de talento, adopción de inteligencia artificial, hacer la arquitectura de procesos que viene para este roadmap y demás. Aquí el tema es súper sencillo. Los datos que ven en pantalla son de nuestros AES en cada una de las regiones. Tenemos en Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Centroamérica y Caribe. Desde Colombia atendemos a todo el mundo y para todo el mundo. Ya son como más de 150, 170 empresas a nivel LATAM en las cuales hemos tenido trayectoria y estamos trabajando. Entonces, nada, comuníquense con nosotros. Estamos para atenderlos. Les recuerdo los canales de comunicación, sitio web www.nbc.services, LinkedIn como NBC Services, Facebook, Instagram, NBC Rayal Piso, Services Rayal Piso, canal de YouTube, NBC Rayal Piso, Services.co. El correo electrónico nbctescucha@nbc.services, donde pueden enviarnos todas sus sugerencias frente a temas que les gustaría ver aquí en miércoles de NBC. También, si quieren, compártenos las historias chistosas que les hayan sucedido y de pronto sacamos un espacio al comienzo y empezamos a leer esas historias como para romper un poquito el hielo y reírnos del día a día de nuestro trabajo. Recuerden que no todo tiene que ser temas fuertes y operativos, también tenemos que tener tiempo para distraernos. Entonces, Richie, muchísimas gracias por toda esa sabiduría compartida, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero poder contar contigo muchísimo tiempo más para que vengas y nos ayudes con toda esta sapienza pues, en temas de Success Factors.
Vale, muchas gracias a todos y esperamos tenerlos muy pronto por aquí para hacer ese análisis y poderlos allí apoyar en todo ese tema de gobernabilidad y cambio de procesos entre las organizaciones. Genial. Gracias a todos ustedes por ser parte de este miércoles de NBC Podcast. Espero nos veamos dentro de 8 días. Vamos a venir con un tema súper interesante. No se lo pierdan. Si tienen amigos a quien recomendarle, compártanle el enlace de registro. Que vengan, que se suban a las sesiones, que puedan hablar con nosotros y preguntarnos. En la medida de las posibilidades, vamos a darle solución a todo. Y lo que no, vamos a averiguarlo. Estamos para ayudarnos en comunidad de recursos humanos. Entonces, mi gente, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Soy Fred Pulido. Feliz tarde.